Las 70 semanas están divididas en 3, como decíamos, y la última semana también tiene una subdivisión en mitad y mitad. La Biblia lo pone como 3 días y medio y 3 días y medio. Entonces, en ese sentido, nosotros que creemos en la interpretación literal, preguntamos por qué entendemos que hubo una pausa en las 69 semanas y cuáles eventos históricos nos confirman que estamos en pausa o entre paréntesis. Vamos a ver los participantes acá. Vamos a participar. ¿Por qué entendemos que se paró el reloj de Dios para Israel en la semana 69? Quiero ver mano levantada, quiero ver gente participando. Vamos a ver si entienden la pregunta. Otra vez, ¿por qué lo que creemos en la interpretación literal del texto bíblico entendemos que se paró el reloj de Dios en la semana 69? Vamos a ver, Alberto Pichardo, adelante. Amén, Dios le bendiga más. Entendemos de que el Señor extiende su misericordia hacia los gentiles y se detiene ese tiempo para dar ese periodo de gracia y darle paso a los gentiles, o sea, a nosotros los gentiles. ¿Y cómo podemos confirmar con la Biblia, con la palabra de Dios, que eso es así y que las 70 semanas no se cumplieron en el año 37? Decíamos la semana pasada que en el año 30, cuando Jesús entró a Jerusalén, esa entrada victoriosa, se cumplieron los 483 años de las 69 semanas. ¿Cómo podemos confirmar y desbaratar la teoría, si podemos llamarle así teoría, o la interpretación que nos dice que se cumplieron los 70 años, las 70 semanas en el año 37? Alguien que no se cumplió la semana 70, sino que se paró el reloj de Dios en la semana 69. Con la Biblia, ¿cómo podemos probarle al que pueda enfrentarnos en un debate bíblico? ¿Cómo podemos demostrarle por la Biblia? El septuple propósito que menciona Daniel 9 no se ha cumplido. Entonces, esa es una de las bases más poderosas. Hay otras que la vamos a ver. Señores, tomen nota porque este punto teológico es demasiado debatible. Naturalmente que nosotros los evangélicos dispensacionalistas creemos en que no se cumplió, pero frente a aquellos que no son dispensacionalistas, tenemos, como dice Pedro, que tener razón para sustentar lo que nosotros creemos. Entonces, como dijo Miguel, ese septuple propósito que menciona Daniel, que tiene que darse para completarse las 70 semanas, no se dieron. Todavía no se ha quitado el pecado, no se ha puesto fin al pecado. Y usted observa que realmente lo que Daniel está diciendo ahí, hay que esperar para que eso se cumpla. No se ha ungido al santo de los santos, que no se está hablando del reino milenial. Cuando se cumplan las 70 semanas, ya no existirá el pecado. Ya lo que es la santa ciudad, Jerusalén, que hoy es un caos, será un lugar de paz y de seguridad. Entonces volvamos a Daniel capítulo 9. Volvamos, abra su Biblia en Daniel capítulo 9 y memorícese ese duple propósito que se cumplirán cuando se terminen las 70 semanas. Vamos a ver. Señores, no quiero que nada más pasemos por aquí, por esta clase, ¿verdad? Y que ustedes al final vayan a decir, oye, qué lindo habló el pastor. No, eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que nosotros podamos quedar con una fortaleza, que podamos sustentar
No solamente yo di la materia de escatología, sino que yo aprendí en escatología. Entonces, 70 semanas, verso 25, 70 semanas, ¿sabe? Pues entiende, no, el verso 24, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. No se ha terminado la prevaricación, la gente sigue prevaricando, la gente sigue pecando. Para poner fin al pecado, no se le ha puesto fin al pecado. Para expiar la iniquidad, no se ha expiado la iniquidad del pueblo de Israel, porque ellos no lo aceptaron. Para traer justicia perdurable, no ha venido justicia perdurable. Ahora mismo está Israel en guerra contra el Líbano, está en guerra contra Hezbolá en la franja de Gaza, está en guerra con Irán. O sea, ahora mismo Israel está en 3 guerras diferentes, 3 frentes diferentes. Aquí dice que cuando se cumplan las 70 semanas se traerá justicia perdurable. No hay justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía no se ha sellado, todavía sigue la visión, todavía sigue la profecía. Y por último, para ungir al santo de los santos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos claros? Entonces, primer sustento para usted demostrarle a cualquiera en la interpretación literal del texto que se paró el reloj de Dios, es que no se ha cumplido ninguno de esos propósitos. Pero, ¿qué otros casos podemos ver? La Biblia nos enseña, aquí mismo en Daniel 9, que después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, pero que vendrá un tiempo de devastación, de guerra, de batalla. Se habla de la eclosión, el príncipe de un pueblo ¿cómo es? Un príncipe, ¿cómo es? El pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, hablando, como decíamos la semana pasada, de Roma, iba a destruir la santa ciudad. Eso se cumplió en el año 70. Significa eso que no se cumplió la semana 70 en el 37, sino que el reloj de Dios se paró, se detuvo el reloj de Dios. ¿Cómo le llamamos a esa detención del reloj de Dios? Desde el principio hasta que comience de nuevo la otra semana, que dice, y por otra semana, en ese paréntesis, ¿cómo se llama ese espacio? Adelante. Vamos a ver, ¿cómo se llama ese espacio? Desde la gracia. La gracia, hermano Mauri, Dios bendiga. La gracia. Entonces, podemos decir que estamos en un paréntesis entre la semana 69 y la 70. Ahora, ¿quién dice eso? Nosotros no. Eso lo dice el texto. Literalmente. 7 semanas se construirán los muros y la ciudad. 62 semanas completan 69. Viene el Mesías, se le da muerte al Mesías. Entonces ahí viene el paréntesis que está clarito ahí en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Entonces, tenemos base suficiente por la palabra para demostrarle a cualquiera que es imposible que se hayan cumplido las 70 semanas, porque no se han cumplido los propósitos que dijo Daniel. Ahora, el texto sagrado dice, y por otra semana se confirmará un pacto con los muchos, hablando de ese príncipe que ha de venir, que es el anticristo, naturalmente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que nos menciona según de Tesalonicenses capítulo 2. Ese hombre hará un pacto con los muchos, con el pueblo de Israel y los árabes, donde se construirá el templo y donde se restablecerán los sacrificios del templo. Y a la mitad de la semana, entonces, viene una rebelión del anticristo, cuando dice según de Tesalonicenses 2, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Alberto Pichardo. Adelante, Pastor Josel. Bueno, se le fue la señal a Josel. Entonces, mis amados, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? Adelante, Josel. Adelante.
Sí, entonces con relación a a esos puntos que se sustenta de lo que usted terminó de decir, entonces eso va a dar fuerza o se relaciona a que la iglesia no pasará por la gran tribulación, o sea, con Pero, lo... pero claro que sí. Y no solamente eso. Vamos a ver hoy. Ciérrame el micrófono, que se me está repitiendo la voz. No solamente eso. Vamos a ver todos los datos que la Biblia nos menciona de que no hay forma de que la iglesia sea parte de esa semana. No hay forma. Recordemos que esas 70 semanas es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Volvamos de nuevo al verso 24. 70 semanas están determinadas sobre quién. Le dice el ángel Gabriel a Daniel. Sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. Un trato. Las 70 semanas, incluyendo la última que falta, es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Eso no cabe duda desde su inicio profético. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar ese septuple propósito. Eso, entonces, separó el reloj de Dios en la semana 69 para darle el espacio a los gentiles. Entonces, una vez se termina el tiempo de los gentiles, comienza esa semana que nada tiene que ver con los gentiles, sino con el pueblo de Israel. El que no entiende eso no es un dispensacionalista. Y si es dispensacionalista, está confundido. Porque el dispensacionalista está claro que la dispensación de la gracia es dispensación de la gracia. La dispensación de la ley es del pueblo de Israel. Ahora, ¿se terminó la dispensación de la ley? No. Se paró el reloj profético. Se paró el reloj profético en las 69 semanas. Y una vez comience de nuevo a funcionar el reloj profético de Dios para con Israel, es porque ya la iglesia y la gracia es cerrada. Se cerró la puerta de la gracia y comienza de nuevo el reloj a correr. Dios tratando con el pueblo de Israel. Eso no tiene perdedera. Vamos a ver, ¿alguna inquietud a Mauri Ramírez? Sí, hablaba el pastor, el maestro Miguel, hace un momento, No de lo oigo, soy que... yo. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Soy yo, Miguel de Jesús, ¿soy yo o no se oye? Es usted, pastor, se escucha, A Mauri. Mauri no, Yo me no lo escucho. escucho. A Mauri se escucha. Parece que soy yo. Bueno, pues le traducen la pregunta. Hablaba el pastor Miguel hace un momento de que no se manifestará el hombre de pecado sin que antes haya venido sobre nosotros la apostasía, sobre la iglesia. Vamos a ver. Entonces, pudiera verse la apostasía como una señal del final del tiempo de la gracia. Si alguien pudiera hacerle llegar la inquietud. Es el internet del maestro, del pastor que tenga. Ya. Sí, parece que un cruce de internet que yo tenía aquí, yo no escuchaba nada. Deme 10 segundos. ¿Me escuchan ahí? A Mauri, vuelva otra vez que yo no pude escucharlo. Adelante, a Mauri. Sí, decía que el pastor Miguel hablaba ahorita sobre que no se va a manifestar el hombre de pecado sin que antes haya venido la apostasía. Entonces yo preguntaba que si la apostasía pudiera ser como una señal del fin del periodo de la gracia. No, perdón. Si digo así, déjame aclarar. No es así que dice el texto. Vayamos a la segunda de Tesalonicense. El texto dice que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. No el anticristo. Porque el anticristo es el gran apóstata. Él es el apóstata. No, pues yo entendí mal, fui yo. Ah, bien, gracias, Ya, disculpen. sí, amén. Es así, es Jesús el que no vendrá.
sin que antes venga la apostasía. Decir, a ver si me ayuda, yo estoy con el celular. Entonces, ok, entonces el texto, como quiera nosotros lo vamos a ver, tranquilo, según Tesalonicenses 2. Pero vuelvo y aclaro para todos los oyentes. Según Tesalonicenses 2, dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, porque el gran apóstata es el anticristo. Entonces, quiero saber, amados, si hay alguna duda con respecto a la aclaración que hemos hecho de las 70 semanas. Quiero que no quede duda, porque las 70 semanas es lo que más, una de las formas más fácil de nosotros convencer a cualquiera que crea que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. O sea, tenemos que estar claros en que las 70 semanas nada tiene que ver con la iglesia. Ana Cristina de la Cruz, adelante. Amén. No, yo estoy clara. Es aquí, mitad de la semana que dice aquí. Sabiendo que cada semana era 7 años, ¿verdad? Sí, cada semana son 7 años. Cada 7 años. Entonces que a la mitad de la semana, bueno, esa mitad, la última mitad del 27, la 27, que es la última. Esos son los 3 años y medio de que todo va a estar viento en popa. Es de eso. No viento en popas, pero sí habrá un nuevo orden mundial donde el anticristo traerá una aparente paz. Claro, es lo que estoy diciendo, que prácticamente dirían como que hasta uno era que tenía la tierra cerrada, porque de que después que uno se fue y se fueron esta gente que tenían este mundo en problemas. Ajá. En cierto modo el enemigo va a ser el que se ve así, como que la iglesia era el problema. Sí, sí. Sí, eso es así. Amén. Esa es la semana, ¿verdad? Esa mitad. Exactamente. Exactamente. Ya, esa es la mitad de la semana donde el anticristo va a ser una aparente paz. Sí. Que representa el jinete, el primer jinete de los 4 jinetes. Ese primer jinete que viene vestido de blanco. Para vencer. Sí, algunos, mayormente de lo que interpretan alegóricamente, han confundido con el jinete Apocalipsis 19. Sí. Sí, tomen nota que el jinete, el primer jinete de Apocalipsis, el anticristo, nada tiene que ver con el jinete de Apocalipsis 19. No. Sí. Pues la diferencia la podemos señalar ahora porque es parte de la pregunta o de la inquietud que está manifestando Cristina, que así es. Amén. Y es que el jinete el primer jinete tiene una espada, un arco que le fue dado. Sí. Nada, a Jesús nada le he dado, porque todo es de él, por él y para él. Amén. Entonces, amén. Segundo, ese jinete, Juan lo ve salir. Lo ve salir de aquí abajo, naturalmente. Tercero, ese jinete dice que salió venciendo y para vencer, pero ¿qué le siguen a esos jinetes? Le sigue el caballo negro, le sigue el caballo amarillo y le sigue el caballo rojo. De manera que todo lo que traerá este sistema del anticristo es derrota. Entonces, volviendo al tema central que estamos tratando ahora, la iglesia detiene, ahorita escuchaba algo, pero bueno, que tomen nota de lo que voy a decir ahora. Sobre la base de 1 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia ahí dice, con respecto a la manifestación del hombre de pecado, con respecto a lo que es la venida de Cristo y nuestra reunión con él, Pablo dice ahí que hay algo que ahora lo detiene que se manifieste. O sea,
le impide al anticristo que se manifieste. Tanto lo que dicen que es el Espíritu de Dios como lo que dicen que es la iglesia están diciendo lo mismo. ¿Okay? Lo que es que si se le va el internet y vuelve, tiene que activar el micrófono y el video, porque así fue que usted... Sí, fue eso fue la señal. Ok, vuelvo a la computadora, mis amados. ¿Me escuchan bien, verdad? Alberto Pichardo. Con relación a ese punto de lo que... Adelante, Alberto Pichardo. ¿Me escucha, pastor? Yo traigo esa señal bien porque... ¿Me escuchan los demás? Levanta la mano, no puede entrar, no sé si me oye, No me escucho. Miguel habla a ver si usted no se oye. Yo escucho, Alberto Pichardo. Es usted, pastor, el internet suyo que está malo. No se oye, ese fue el mismo problema de ahorita. Ok, bueno. Vamos a esperar que el pastor le arregle el internet. El problema soy yo aquí. Señores, discúlpenme que yo soy el problema. Voy a tener que manejarlo desde el celular. Esto es en vivo. Sí, esto es en vivo. Si le quiere, está como polvo. Vamos a ver. Ok, vamos adelante. El pastor Joseph Pichardo otra vez. Ok, con la manifestación donde dice que, cuando te hablaba del punto, que hay algo que al presente lo detiene hasta que él, es decir, que muchas veces en ese punto que dice Reina Valera. O él. No, hasta que el verso, sí, vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo. Yo estoy aquí en el capítulo 2 de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses. Ese es el verso. ¿Cuál es el verso? Ayúdeme, ¿cuál es el verso? Capítulo 2. Segunda carta de Tesalónica, verso 7. Ok, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, desaparezca de en medio. Es decir, que hay otra corriente que cuando se dice que es la iglesia, se está refiriendo, dice que no es la iglesia porque se refiere a algo femenino, pero también la iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo. Y también, sea la iglesia o el Espíritu Santo está en la iglesia. O sea que en ese punto entendemos que ya sea el Espíritu Santo o sea el cuerpo de Cristo, es lo que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado. Eso es exactamente así, ¿ok? Eso es exactamente así. El término que algunos quieren presentar es que está en masculino, pero usted no puede utilizar el español, la traducción en español, para utilizar un sustantivo que sea femenino o masculino. Hay sustantivos que en el castellano son masculinos y que puedes ¿cómo se llama? El sustantivo original en el hebreo sea masculino. ¿Me doy a entender lo que queremos decir con eso? No podemos llevarnos de una expresión que ha sido ya traducida, inclusive transliterada, para interpretar algo tan serio como esto. Pero si queremos también llevarlo así, el Espíritu Santo es masculino, pero la iglesia como cuerpo de Cristo es masculino. O sea, son cosas que es ahogarse en un vaso de agua. Porque cuando nos referimos a la iglesia como ese sustantivo del cuerpo de Cristo, es femenino. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra cuerpo como sustantivo para referirnos a la iglesia de Cristo masculino, ¿me entienden más o menos la idea? Entonces, por una expresión que si masculino o femenino, eso no tiene que ver. Lo que sí, lo que quiero aclararle aquí es
que tanto lo que dicen que es el Espíritu Santo como lo que dicen que es la iglesia están diciendo lo mismo. ¿Por qué están diciendo lo mismo? Porque ¿quién es que sostiene a la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la causa del Espíritu Santo aquí? Es la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos que eran la iglesia, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Enviaré al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo arrebata a la iglesia. Ahora, en el término de Dios, como Dios, el Espíritu Santo es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Todo bien. Entonces, vamos a delinear, vamos a delinear lo que es la segunda venida como manifestación visible, como teofanía, o también como, ¿cuál es la otra expresión que estábamos hablando de parte de parucía? Epifanía, porque epifanía es una manifestación donde usted ve, como Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Esa epifanía, la parucía, tiene mucho, yo le decía la semana pasada que en ocasiones nos habla de la venida visible también como parucía. Por eso es importante conocer el contexto de donde aparece la palabra, porque en 1 Tesalonicenses 4 también aparece la palabra parucía para referirse al arrebatamiento. Cuando Pablo dice, pero con respecto a la parucía del Señor y nuestra reunión con él, ahí está hablando del arrebatamiento y utiliza la palabra parucía. Ahora bien, no podemos confundirnos por el uso de la palabra, sino que tenemos que irnos al contexto de la escritura. Entonces, nosotros tenemos que saber delinearlo y no nos vamos a confundir porque aparezca la palabra parucía, como también aparece en 2 Tesalonicenses 2 la palabra parucía para referirse a esa epifanía. Pero con respecto a la parucía del Señor y nuestra reunión con él, os rogamos, hermano, que no dejen mover fácilmente, 2 Tesalonicenses. Y en 1 Tesalonicenses 4 dice, también utiliza la palabra parucía para referirse al momento del arrebatamiento. Entonces, quiero que me sigan en esto. Cuando veamos esa expresión, tenemos que irnos al contexto. Yo lo que quiero es delinearle la diferencia entre el traslado o el arrebatamiento y la manifestación visible. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que delinear por la Biblia. Primero, como decíamos la semana pasada, una de las características del arrebatamiento es que es inminente. ¿Qué significa eso? ¿Quién recuerda? Repaso. Cuando decimos que el arrebatamiento o el traslado de la iglesia al cielo es inminente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuáles son los ejemplos bíblicos del libro de los Hechos y del Nuevo Testamento de que eso es así. ¿Alguien? No, me refiero al traslado de la iglesia, a la inminencia del traslado de la iglesia. Le voy a refrescar la memoria. Los apóstoles, todos, sin excepción, creían en su tiempo que en cualquier momento Cristo venía por la iglesia. Eso era una doctrina de los apóstoles desde el primer momento. Ellos creían que en cualquier momento se iban. Entonces, para que se dé la segunda venida o la venida visible, porque la Biblia no habla, es bueno, importante también que nosotros aclaremos que la Biblia no habla de segunda venida. Ok, en ninguna parte. La Biblia no habla de segunda venida. Es un título que nosotros le hemos puesto. Pero la Biblia no dice segunda venida en parte. La Biblia habla la venida. La venida. Entonces, yo le decía, y es importante tomar ese dato, que la venida como tal podemos verla como un evento
como un evento que tiene varios capítulos. ¿Cómo demostramos eso? Con la misma Biblia. Entonces, me estoy escuchando, ¿verdad? Porque a veces como que se me choca la voz. Ok, me estoy escuchando. ¿Qué pasa? Que para darse la segunda venida visible, o sea, la aparición visible, esa epifanía, tienen que darse todos los eventos de la última semana de Apocalipsis, que es más o menos lo que quería decir Miguel. Para la segunda venida, Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y desde el cielo aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y todos sus santos ángeles con él, y recogerán a sus escogidos, que no es la iglesia, como aclarábamos la semana pasada, porque esa es en su manifestación visible. Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 lo presenta como viniendo sobre un caballo blanco con un cinto, Rey de Reyes, Señor de Señores, con una espada en la mano. Y destruirá al impío. Eso también lo menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde estamos señalando que cuando el Señor venga, destruirá al impío, al anticristo, con el espíritu de su boca. En Apocalipsis presenta a la bestia, al falso profeta. Lo agarraron vivo y lo lanzaron al lago de fuego. Entonces, para que se dé, oigan bien, la segunda venida de Cristo, la Biblia es clara al especificar que tiene que aparecer, tiene que darse las últimas semanas de Daniel. Repito, Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación, que no se está diciendo, inmediatamente después de la última semana, parafraseando el paralelo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Apocalipsis 19, todos los ejércitos celestiales le seguían. Mateo 24, todos sus santos ángeles vendrán con él. Para que usted va entendiendo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice claramente que viene con una espada. Pero ¿dónde la espada? ¿En la mano? No, en la boca. 2 Tesalonicenses 2. Estamos hablando de qué? De la venida, de la manifestación visible. Enlace todo eso. Enlace todo eso. 2 Tesalonicenses 2, el espíritu de su boca. Apocalipsis 19, la espada en la mano. Mateo 24, con gran poder y gran gloria. Enlace a Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 19. Enlace todo eso en lo que es la epifanía visible, esa manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Yulisa Miese y luego a Mauri Ramírez. No lo escucho, soy yo. Yulisa Miese, que levantó la mano. A Mauri Ramírez, adelante. Me perdí, donde usted estaba hablando de un hecho inminente para el arrebatamiento de la iglesia. Vuelvo ahí. No para el arrebatamiento, no. Que el arrebatamiento es inminente, significa que puede ser en cualquier momento. ¿Entiendes? No es un hecho inminente para el arrebatamiento, sino que el arrebatamiento es inminente. Sí, pero usted hacía una pregunta con relación a ese término. Entonces de ahí se pasó a Mateo 24 y a la venida de Cristo. Sí, yo no, pero estoy delimitando para que ustedes vean que la segunda venida no es inminente, sino que tienen que darse todos los hechos de la gran tribulación.
Me doy a entender, vuelvo y lo repito. Para la segunda venida, como le llamamos, para la aparición visible, no es inminente. Tienen que darse los hechos que dice Mateo 24. Tienen que darse los hechos que dice la última semana, la semana 70. Tienen que darse todos los hechos que vamos a ver más adelante en Apocalipsis, poniendo cada hueso con su hueso. En Apocalipsis, cuando veamos las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, cuando comencemos a poner todo eso que está dentro de la semana 70, nos vamos a confirmar de que la segunda venida visible no es inminente, sino que tienen que darse todos esos hechos. Mientras que para el arrebatamiento no tiene que darse nada en cualquier momento. O sea, cuando decimos que es inminente el arrebatamiento, que ahora mismo nosotros estamos aquí y el Señor puede arrebatar la iglesia. ¿Puede entender? Me gustaría escuchar a la hermana pastora Yulisa Miese, que levantó la mano. Se me fue, Yulisa. Ok, entonces, volvemos al arrebatamiento. Volvemos al arrebatamiento. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, aclarándole a los tesalonicenses ese tema, que fue lo que más inquietudes tuvieron y más problemas tuvieron, y a lo que más Pablo le escribe acerca de esto, tanto en 1 Tesalónica como en 2, acerca de lo que son estos eventos. Él dice, hermano, él ahí en Tesalonicense, la motivación fue la discusión por los que habían muerto. Él le dice, no se entristezcan, porque ellos pensaban, óyeme, pero nosotros estamos esperando el traslado, y los que murieron entonces y tenían ese problema. Y Pablo le aclara y le dice, con respecto a los que se murieron, esténse tranquilos, esténse quietos, porque esos muertos, ustedes no pueden entristecerse como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Era el problema que había en Tesalónica, era ese, que ellos decían, wow, estamos esperando a Cristo, el traslado, y se me murió papá, se me murió mamá. Entonces ellos tenían esa duda, los que murieron entonces se van a perder esa bendición. Observe hasta dónde era la inminencia de la iglesia de lo que era el arrebatamiento. Entonces, naturalmente, y es importante también señalar que tanto la revelación del arrebatamiento como la revelación de la segunda venida visible de Cristo son progresivas, naturalmente. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos también, como decíamos la semana pasada, que no hay un orden tan claro establecido. Zacarías, por ejemplo, Zacarías, que profetiza tanto de la primera venida de Cristo, para ponerle número, como de la segunda, la pone como si fuera junta. Pero no es la primera vez que eso se da. En Daniel capítulo 12, cuando nos habla de la resurrección de los muertos, también nos la presenta junta, la resurrección. Evangelio según San Juan 5:29, cuando nos habla de la resurrección, también nos la presenta junta. Sin embargo, ya la revelación va progresando, y en Apocalipsis vemos el desarrollo, y también en 1 Corintios 15, pero la vemos de una manera progresiva. 1 Corintios 15, Pablo habla más de la resurrección de los justos, pero ya en Apocalipsis nos hace una separación allá en Apocalipsis cuando dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, el mismo evento que presenta Zacarías, tanto de la aparición de Cristo en esta tierra como de su segunda aparición, él la presenta junta. Sin embargo, la primera hace 2000 años y la segunda todavía no sabemos cuándo va a ser. Por eso es importante nosotros en la interpretación literal del texto utilizar la hermenéutica bíblica, pero qué bueno que otros la han usado por nosotros, y nosotros lo que creemos premilenarista, dispensacionalista, nos ajustamos a esa interpretación porque es literal.
Y cuando nosotros hacemos nuestras propias investigaciones, nos da lo mismo, porque eso es como decir 2 más 2. Entonces, vuelvo para que se quede claro. Si es necesario repetirlo 20 veces, lo vamos a repetir 20 veces. Adelante, Alberto Pichardo. Ok, Miguel, una pregunta, ya que Pastor creo que tiene problemas con internet. Ya Cristo, ¿verdad? Tuvo una... Sí, ya Cristo tuvo una aparición, ¿verdad? Cuando por medio del Espíritu Santo fue concebido y... Repita otra vez. La pregunta es, Pastor, usted mismo, o sea, dijo ahorita que el término de segunda venida la Biblia no lo habla. Como segunda, Ok. la expresión numérica. La expresión numérica. Yo iba a hacer la pregunta, luego de la primera, luego de la primera aparición visible, no sé si está bien el término. La primera aparición, cuando utilizamos números, nos referimos a la encarnación del Verbo. Exacto, a la encarnación. Entonces luego ya cuando habrá otra, sí. Sí, teológicamente, ahora, ¿qué es lo que pasa? Amén, sí. Miguel Joseph, te lo voy a presentar todos. Se lo voy a presentar de otra manera todavía más simple, para a todos. Solamente hay 30 personas conectadas. Dios bendiga los que se han seguido conectando. Miren, para que no se confundan por un término, vámonos a los eventos. Vámonos a los eventos para que no se confundan con un término. Los términos que se utilizan para venida son, ya lo dijimos, parucía, epifanía y la palabra revelación, que es muy conocida de nosotros, de la palabra apocalipsis. Observen, la palabra apocalipto es la palabra revelación, de revelarse. Normalmente la conocemos como quitar el velo. Esa era la sección más conocida cuando se utiliza el término apocalipsis, quitar el velo, que también la utiliza mucho el Nuevo Testamento, la palabra apocalipsis. Mucho. Nosotros, por ejemplo, donde yo estoy predicando, el Romanos capítulo 1, en el verso 16 y en el verso 17, aparece 3 veces la palabra. Por ejemplo, en el verso 17, Romanos 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es el término apocalipteo, que es un sustantivo del verbo apocalipsis. En el verso que sigue, 17, después que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, apocalipteo, por fe. Luego pasa al verso 18 que dice, la ira de Dios se revela otra vez.
la misma palabra, de revelación, de que se vea. Entonces, esa palabra de Apocalipsis, no confundamos por el término, quiero presentárselo de esta manera, como un evento donde hay varios capítulos. Veamos. Ahora sí. Veamos, ciérrenme los micrófonos, por favor. Y presten atención a esto, como se lo voy a presentar, se lo voy a presentar en un resumen y después vamos a ir detallándolo con la Biblia, separándolo, para que salgamos claros de esta asignatura, que es muy interesante. Veamos la segunda venida. Le pusimos número, segunda. Vamos a poner que la primera fue la encarnación. Estamos claros ya. La primera venida fue la encarnación de Cristo. Ahora, vamos a ver ahora la segunda venida como un evento. Y ese evento tiene, pongámosle 10 capítulos para que me entiendan la idea. La segunda venida de Cristo tiene 10 capítulos. Primer capítulo, arrebatamiento de la iglesia. Nadie lo ve. El arrebatamiento, el traslado. Porque Cristo se queda allá arriba en el aire. Como lo dice el 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Primer capítulo. En la iglesia está con Cristo allá arriba. En el aire, en el cielo, literal, donde usted quiera, allá arriba. Pero no está aquí en la tierra. Es el primer capítulo. ¿Qué pasa? Que ese primer capítulo cierra la gracia. Se cerró la gracia. Si quiere verlo como Mateo 25, las 5 que se quedaron, Señor, ábrenos, no sé quiénes son ni de dónde son. Para tumbar la teoría de lo que creen que en una segunda vuelta. Las 5 vienen imprudentes. Tocaron la puerta, Señor, ábrenos. No sé quiénes son ni de dónde son. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque ustedes van para la tiniebla de afuera. Esos son todos los creyentes que se llamaban iglesia, pero que no eran iglesia y se quedaron. No hay segunda vuelta, se cerró la puerta, Mateo 25, pasó el primer capítulo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del evento que le estamos llamando ahora como parucía. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses 4, para referirse al arrebatamiento, el término que utiliza es parucía. ¿Me entienden? Manifestación. Entonces, pasó el capítulo. Yo no sé, es mi celular que se repite. A veces yo creo que alguien está hablando. Sí. A veces se repite en mi celular, yo creo que alguien está hablando. Entonces, mis amados, me van siguiendo, ¿verdad que sí? Me van siguiendo. Denle dedito arriba si me están siguiendo. Pasó el primer capítulo, la iglesia está allá arriba, se cerró la puerta, se cerró la gracia. ¿Qué comienza ahora? La 70 semanas. Dios ya no tiene nada que ver con la gracia. Se acabó la gracia, la oportunidad. ¿Qué es lo que significa la palabra gracia? Tito 2:14, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando al pecado, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, se acabó la gracia. Cristo se llevó la iglesia. El que quiere interpretar, como según Tesalonicenses 2, como el cuerpo, como el Espíritu Santo, amén, no importa. Lo importante en este caso es que entendemos que ya la iglesia de Jesucristo no está aquí. Ahora comienza la última semana, que nosotros le llamamos por la Biblia la gran tribulación. Ahora esa gran tribulación está dividida en 2 partes. No le llaman tribulación y gran tribulación. Como decía Cristina ahorita, el primer periodo, y hay tanta evidencia bíblica para así enseñarlo, hay una aparente paz, una paz fingida, donde el anticristo viene vestido de blanco, donde hace acuerdos mundiales, donde la economía parece que va a estar más o menos floreciente, pero sin embargo va a haber tribulación, porque van a haber mucha gente en este mundo que entendieron que Cristo se llevó la iglesia y que perdieron la oportunidad, y por tanto será tribulación. Ahora bien,
el segundo periodo, la que es la otra mitad, a la mitad de ese periodo, el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 2, Daniel capítulo 9, donde dice que a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios continuos y vendrá lo que se llama la gran abominación desoladora, que Jesús se refiere a ella en Mateo 24, cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no desciendan atrás para tomar su capa. Salgan corriendo. Eso coordina con Apocalipsis capítulo 12, donde el dragón le cae atrás a esa mujer que es Israel. Dice la Biblia que tirará mucha agua detrás de su boca. Es agua que simbolizan pueblo, nación. Eso coordina con la batalla del Armagedón, que va a comenzar naturalmente, pero que tiene su fin al final de la gran tribulación. En resumen, se terminó ese capítulo segundo, tercero y cuarto de lo que es la gran tribulación, y viene el capítulo donde Cristo desciende con la iglesia, ya Epifanía, donde todo ojo le verá. Es el último capítulo de esa escena, porque Cristo viene con la iglesia. Mateo 24 dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con la nube y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él, todos los linajes de la tierra. Apocalipsis capítulo 19, vestido de ropa blanca, con un cinto terciado, Rey de Reyes, Señor de Señores, con una espada en la mano, agarrarán vivo al anticristo. O sea, se terminó ese evento que le llamamos segunda venida. Creo que se lo expliqué, no, ¿verdad? Como una especie de ¿verdad? Estamos claros. ¿Alguna duda en eso? Vamos a ver, antes de seguir hacia adelante. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Se atreven a describirme eso? Alguien que me lo describa así mismo como lo presentamos. Mano, maestro, el maestro, vamos a dejar para que está con nosotros aquí, al Pichardo. Vamos a ver, yo soy Pichardo, pastor, adelante. Usted me aclaró, yo estoy claro, lo único que quería dominar bien el término ya para de lo que se refiere ya a lo que es segunda venida, que usted lo explicó muy fácil, que vamos a llamarle ya luego ya de la primera venida, la segunda venida, los eventos que van a acontecer ya luego de la segunda venida. Ya ahí yo puedo entender y iba anotando, por ejemplo, en los eventos hay varios capítulos. En la primera, como usted decía, la encarnación de Jesús fue la primera venida. La segunda venida habrán varios eventos, que el primero es el arrebatamiento, luego la continuación de las 70 semanas, luego otro término, epifanía, que todos ojos le verán, y otro que continúa ahí con la explicación. Sí. No las 70 semanas, no la semana 70, recuerden que no. Exacto, sí, la semana que falta. Sí, la semana 70, que si decimos las 70 semanas, estaríamos incluyendo las 49. Sí, tienes razón, disculpe ahí. Sí, cierra el micrófono, hermano Dionisio Peña. Dionisio Peña levantó la mano, se fue, se cayó la llamada. Amén, amén, Dios bendiga. Amén. Sí, entiendo esa parte, pastor. Entonces, pues, en la explicación que usted nos da, dentro de la venida, el evento del arrebatamiento
que Cristo queda en el aire, entonces le llamamos arrebatamiento, no la venida. O sea, está dentro de la segunda venida, ¿no? ¿Verdad? Exacto. El primer capítulo lo presentamos por capítulo para que no nos confundamos. Capítulo 1, arrebatamiento, traslado de la iglesia. Capítulo 2, y al capítulo 2 son muchos capítulos, porque el capítulo 2 está la semana 70, la semana 70, la gran tribulación. Capítulo 3, la venida visible con la iglesia. El Apocalipsis 19 dice, y le seguían todos los ejércitos celestiales. Ahí venía la iglesia con él. Entonces, ahí el capítulo 3 es donde él agarra y desciende, todo ojo le verá, hará guerra en el Armagedón. Eso lo veremos también más adelante con mucho más detalle, pero aquí lo vimos en una manera de resumen. Elvin Daniel Serrano. Amén. Con respecto al cierre de la dispensación de la gracia, ¿verdad? Entonces, en medio de esa semana, ¿cómo se llama esa dispensación? Eso es la ley, señores. La última semana es de la ley. Recuerden, lo hemos repetido varias veces, que la última semana es de la ley. Lo que pasa es que se paró el reloj profético de Dios en la semana 69. Entonces, la última semana, que es la gran tribulación de Apocalipsis, pertenece a la dispensación de la ley. Por eso es que ustedes ven que la Biblia habla inclusive del continuo sacrificio. Se van a sacrificar la misma vaca, los mismos toros en el templo. El pueblo de Israel va a continuar con esa costumbre. Y a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el continuo sacrificio y se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es segundo Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, el periodo de la gracia se cierra con el arrebatamiento o el traslado de la iglesia al cielo, a la presencia de Cristo, a nuestra reunión con él. Como dice el segundo Tesalonicenses, con respecto a la venida y nuestra reunión con él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por espíritu, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando ahí dice la palabra día, no se refiere a 24 horas, ni se refiere tampoco al arrebatamiento, sino a todos estos eventos. En el Antiguo Testamento encontraremos que la palabra de Dios también le llama el día de Jehová varias veces. El profeta Sofonía, el profeta Zacarías, el profeta Isaías, el día de Jehová, pero no un día de 24 horas, sino unos eventos que se van a dar en ese espacio de 7 años de la gran tribulación. Yo vuelvo a decirle algo que ya ustedes saben, que esa palabra hebrea es la palabra Shabulah, que significa grupo de 7, 70 Shabulah, 70 grupos de 7. Y decíamos en semanas anteriores que ahí no hay duda, todos los intérpretes entienden claramente, en eso está fuera de discusión, que son 70 semanas de año. O sea que eso no hay que discutirlo ni analizarlo, porque ahí estamos todos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, estamos claros en que el arrebatamiento de la iglesia, claro, déjeme aclarar algo muy interesante. Siempre que hablamos de este tema, siempre decimos que nunca queremos ser concluyentes. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Eso es lo que nosotros creemos. Como premilenialista, como dispensacionalista, eso es lo que Fernando Ramírez cree. ¿Sí? Les respetamos la idea a los que tienen otra interpretación parecida a la de nosotros. Hay interpretación que la desechamos de plano. Pero hay gente que tiene otra interpretación y que tienen su sustento bíblico desde su posición, que creen que la iglesia va a llegar a la media de la gran tribulación. Choca con nosotros
porque hay un choque dispensacional. Si la iglesia llega a la mitad de la gran tribulación, entonces no se ha terminado el periodo de la gracia y tampoco ha comenzado el periodo de la 70 semanas, que es de la ley. Hay un choque dispensacional. ¿Ven? Uno de los problemas serios es ese. Uno de los problemas serios es o estamos en la gracia o estamos en la ley. No podemos estar en los dos tratos. Porque recuerden que la palabra dispensación desde el punto de vista teológico es el espacio de tiempo en que Dios ha tratado con el ser humano. Entonces, en el espacio de la gracia, Dios está tratando con los gentiles y con toda la humanidad para que reciban la gracia salvadora que es Cristo. Mientras que el tiempo de la ley es un espacio de Israel. Entonces, ese es uno de los problemas, pero es importante a veces respetar y no entrar en contiendas interminables con personas que creen una posición que no es la de nosotros. Nosotros, hasta donde podemos, tratamos naturalmente de convencer a otro. En el caso mío, yo estoy convencido. ¿Qué significa eso? Que nadie me convence de otra cosa. Pero hay personas que no están convencidas en este momento y que puede venir alguien y convencerlo de la posición de ellos. ¿Se entiende? Inclusive de las personas que estamos aquí ahora mismo, somos 28, pueden haber algunos que después le demuestren y digan, pero es verdad, yo creo que la iglesia va a pasar y tenemos que respetarle su posición en ese sentido. No podemos ser concluyentes cuando interpretamos profecías escatológicas. ¿Alguna pregunta? Estamos aquí. Gloria al Señor. Entonces, a ver, pregunta. De nuevo, la misma pregunta. ¿Qué entendemos como que el arrebatamiento es inminente? ¿Qué se entiende por eso? Vamos a ver. Que puede ocurrir en cualquier momento. Exactamente, en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Dios bendiga a Harle Genao. ¿Quién más? Diga que quiera aportar algo más. Inminente, en cualquier momento puede acontecer. Eso nos lo confirman quienes, los mismos apóstoles que la esperaban en cualquier momento. Y la iglesia le espera en cualquier momento. No tenemos que demostrar que guerra, rumores de guerra, que hambre, que pestilencia, que nación contra nación. No tenemos que esperar nada. En cualquier momento Cristo puede llevarse a la iglesia. Eso es lo que significa que el arrebatamiento es inminente. Ahora, otra vez, ahora la aparición visible. La aparición visible, hermana Sandra Mella. Amén. Respecto a eso, maestro, del arrebatamiento, muchos de nosotros a veces nos alarmamos con este tipo de cosas y decimos, Cristo viene. Pues es una buena noticia eso que usted acaba de decir. Lo que tenemos que tener en nuestra vida preparada, porque desde siempre han existido guerras, desde siempre ha habido terremotos, desde siempre ha habido rumores de guerra, desde siempre ha habido situaciones que se supone que eso no puede decirnos, bueno, eso pasa siempre, o sea que siempre tengo que estar listo para si Cristo viene y irme con Cristo. Amén. Así es, señores, así es. Todo el tiempo ha habido guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pestilencia. Ahora bien, cuando Mateo 24 habla de esa cosa de guerra, no son las cosas que nosotros estamos viendo ahora. Eso es jueguito de niños con relación a lo que dice Mateo 24, porque lo que Mateo 24 dice es refiriéndose a la gran tribulación. Eso va a ser un alboroto mundial, de donde nosotros vemos que se desprenden los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, eso es así. Yo mismo de muchacho, que yo siempre he sido estudioso de la Biblia, de muchacho, yo me chocaba en la mente, yo decía, pero bueno, acá la Biblia dice que vendrá guerra, rumores de guerra, pestilencia, pero tenemos miles de años habiendo esto. Y nosotros predicando esto. Cuando comenzamos a profundizar, que vemos, que decimos que cuando dice guerra y rumores de guerra y pestilencia, no es esta cosita que nosotros estamos viendo. Esos son juegos de niños. Eso que dice Mateo 24, eso es gran tribulación, cual no ha habido jamás
son guerras mundiales donde estarán explotando las naciones, las bombas nucleares, donde habrán hambre por doquier, donde las enfermedades, no va a ser un COVID, no va a ser una fiebre amarilla, no va a ser, esos son jueguitos de niños, es algo que va a ser mundial. Por eso Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora tenebrosa que viene sobre todos los moradores de la tierra. Para probar a todos, o sea, eso va a ser algo terrible. Lo que dice Mateo 24, eso no es para nosotros, es para el espacio de la gran tribulación. Que quede claro, que creo que sí, queda claro que el arrebatamiento es inminente en cualquier momento. Lo que viene de ahí para allá, eso sí va a ser duro. Eso sí va a ser duro. Día de oscuridad, de tinieblas, dice el profeta Sofonía, que óigame, que gritará allí el valiente. Día de aprieto, de oscuridad, donde lo que estará pasando, eso no tiene, como decimos nosotros dominicanos, eso no tiene madre. Vamos a ver el de Serrano, hermano Hanle Genao, adelante. Amén. Algo importante y es que lo que dice un punto que señala Mateo 24 acerca de que dice, y estos sean principios de dolores. He escuchado mucha gente que predica y también que habla acerca de esto. Lo dan a este tiempo y en realidad la palabra nos enseña que eso es en medio de la gran tribulación, ese principio de dolores. Cuando pasa cualquier cosa grande, cualquier acontecimiento fuerte, ya lo están señalando de que no, porque la Biblia dice que estos son principios de dolores y lo señalan en este tiempo que estamos viviendo. Es verdad, y nosotros mismos lo hemos predicado así, pero no es así. Es como dice Elvin, esos principios de dolores son los primeros 3 años y medio de la gran tribulación y después vienen los dolores de parto. Pero nosotros mismos lo hemos predicado así porque interpretamos por mucho tiempo que Mateo 24 eran señales del arrebatamiento, y no son señales del arrebatamiento, son señales de la aparición visible donde todo le verá. Mano, Genao. Sí, era que yo pues analizando, yo decía, oye, es lo que dice Pablo en ese contexto, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, cuando él dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Es decir, que la iglesia es el Noé de Dios, es el Lot de Dios. La iglesia, hay consolación ahí, hay consolación. Dios bendiga. Eso es así. A la iglesia Dios no la ha puesto para ira. Dios no la ha puesto para ira. Eso coordina lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, coordina con Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Eso es lo mismo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, consolación. Apocalipsis 3:10. Eso coordina con todo lo que dice la palabra de Dios. Dios nos guardará a nosotros de la hora de la prueba. ¿Entiendes? Inclusive en Lucas 21:36, que también es hablando de la tribulación, dice que los que estén velando y orando serán tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Todo el que sea iglesia será tenido por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso, la Biblia por donde quiera nos da lo mismo. Y eso es tan así que con respecto a lo que decía Elvin Serrano, ¿cuántas personas que dicen que son principios de dolores? Pregúntele a esa persona si se quiere ir de aquí. ¿Cuál de nosotros ahora mismo se quiere ir de aquí? Entonces no hay tal dolores. ¿Me entiendes? No hay tal dolores. Todavía nos sentimos bien comiendo pollo. todavía nos sentimos bien comiendo arroz y habichuela. ¿Entiendes? En eso cuando venga ese jinete, el negro, que simboliza hambre, 2 libras de trigo por 1 denario. Miren, me está diciendo un lenguaje naturalmente figurado que el trabajo de 2 días no va a dar ni para la comida de una sola persona. ¿Okay? Entonces, esos jinetes que vienen, que coordinan con Mateo capítulo 24,
Nada tiene que ver con los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Mire, a nosotros nos ha tocado los mejores tiempos de todo. Los mejores. Por donde quiera que usted lo calcula, nosotros estamos viviendo el mejor tiempo. El problema de aquí es cuando Cristo se lleve la iglesia. Nos ha tocado tiempo, vivir tiempo donde están las mejores democracias del mundo. Nos ha tocado vivir tiempo donde no somos esclavos de ningún hombre. En otra época que usted podía ser un esclavo, que otro tenía autoridad hasta sobre la vida suya, hasta para amarrarlo en un pote y darle 50 latigazos y dejarlo por muerto, amarrarlo y usted no poder hacer nada. Usted intentar algo contra su amo y le venían todos los juicios del mundo encima. Para poner un ejemplo, nosotros nos ha tocado vivir los tiempos donde tenemos las mejores tecnologías. Mire dónde estamos cada uno de nosotros. Yo estoy aquí en Jamaica, a 2 horas de ustedes. ¿Me entiende? En un horario diferente. Dice alguien aquí y dale, porque estoy mencionando el lugar donde estoy, pero es presentando un ejemplo. Mira dónde está. Y todos nosotros estamos coordinados. Hay personas aquí, no sé si están aquí conectados, de Estados Unidos, como 2 estudiantes de Nueva York. Hay gente que están en el interior de Santo Domingo. Y mire cómo estamos, los mejores tiempos. Esto no se veía. Para uno verse la cara en otro tiempo tenía que durar meses corriendo en un barco. O corriendo a pie, subiendo loma. Y nosotros ahora mismo estamos aquí en una coinonía, en una comunicación, enseñando, hablando la palabra de Dios con libertad. Nadie nos interfiere, nadie se nos opone. Entonces, ¿quién quiere irse de aquí ahora? Yo no me quiero ir. Levántame la mano, sinceramente, el que quiera irse de aquí, de esta tierra, con sinceridad, sin hipocresía. Nadie me levantó la mano, ¿ve? A eso me refiero. Entonces, estamos viviendo tiempos de maravillas. No estamos viviendo tiempos para decir, como dijo el apóstol Pablo, me gustaría irme de aquí. Pablo dijo eso porque Pablo estaba cogiendo pela. Por donde quiera que se moviera persecución, cuando no estaba preso lo andaban buscando, azote, en cárcel de sin número, náufrago en alta mar. Oye, me hacía hasta yo dijera, me gustaría morirme en la presencia de Dios. Alaba, Yulisa Miese. Yulisa, te levantó la mano ahorita. Dígame algo, pastora. La pastora Yulisa Miese, dígame algo, que usted levantó la mano. Ah, dice la pastora que fue por error. Ok. Pues gócese ahí, ¿no, verdad, Yulisa? ¿Qué hace? ¿Quién quiere morirse? ¿Quién quiere irse? Entonces, hay que ver el contexto histórico, el contexto cultural, el momento. Pablo estaba mal cuando dijo, me gustaría morirme. No estaba mal, pero estaba en un contexto donde él mismo había dicho, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo la pasó toda, a una. Ninguno de los que estamos aquí hemos pasado un 5% de lo que pasó el apóstol Pablo. Entonces, en una condición así, uno diría lo mismo. Oye, yo lo único que me detiene aquí es el evangelio, pero ahora mismo lo único que nos detiene aquí no es el evangelio. Nosotros estamos viendo en popa, nos montamos en nuestro carro y vamos allí y nos movemos al otro lado y disfrutamos la vida. O sea, predicamos, pero también disfrutamos los momentos. Pablo no tenía su espacio. Se entiende, ¿verdad que sí? Entonces, todo eso hay que analizarlo antes de uno ir a una conclusión de un tema. Antes de ir a una conclusión de un tema, porque a veces no somos sinceros en posiciones porque interpretamos cosas que fueron de un momento y que no tocan para otro momento. Nosotros hoy en día tenemos lavadora en nuestra casa. En otro tiempo la gente tenía que lavar a mano. En otros tiempos peores, las mujeres tenían que ir al río y traer la ropa contra una piedra. Entonces, no es lo mismo. Ahora las mujeres tienen lavadora, tienen secadora, tienen planchadora, tienen todos los instrumentos. Antes, para manejar los sazones, ya no, ya hay cositas eléctricas. Usted me entiende lo que le quiero decir. Entonces, a nosotros, en el sentido humano, nos ha tocado vivir los mejores tiempos. Naturalmente,
que eso muchas veces crea letargo espiritual en muchos que descuidan lo espiritual porque se sienten muy acomodados en esta vida. Y nosotros tenemos que estar alerta, con los ojos abiertos en el sentido espiritual, porque en cualquier momento la iglesia puede irse de esta tierra y nosotros tenemos que estar preparados. Estar preparado no significa literalmente que estemos acechando, llenos de miedo. Ay, Cristo puede venir ahora. Ay, ahora mismo puede ser. No, no es eso. Estar preparado es en obediencia a la palabra del Señor. Estar preparado es que nosotros estemos viviendo esa vida de santidad. ¿Y qué es lo que representa una vida en santidad? Una vida en obediencia a la palabra de Dios, una vida dando el fruto del Espíritu. No es que nosotros vamos a estar atentos. Ay, una señal. Ay, está pasando esto, Cristo viene. Ay, vino un maremoto. Es que ya era. No, no es eso. No, nosotros no podemos vivir asustados ni llenos de miedo. La expectativa que tenemos que tener es haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, haciendo la palabra. Permítanme, señores, tomar siempre estos momentos, porque el asunto de la escatología a veces desvía a la gente del propósito sincero de Dios. El mismo conocimiento, como vi en una pregunta que puso Miguel de Jesús en el cuestionario, el mismo estudio de la escatología es para nosotros prepararnos más para conocer los propósitos divinos y estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. No es tan siquiera para entrar en grandes debates con personas de si yo tengo la razón o si no tengo la razón, sino para conocer el propósito de Dios, y eso debe llevarnos a nosotros a una vida de santidad. Una vida de santidad es llevar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la santidad. O sea, muchas veces tenemos un concepto totalmente errado de lo que es la santidad. La santidad es el fruto del Espíritu. Dar el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Todo se enmarca ahí. Entonces, ahí debe ser la conclusión, y una vida en esa condición está preparada, está alerta, está en expectativa, y cuando Cristo venga, se va con Cristo. Sandra Mella. Sí, y es que, sí, mientras hablaba ahorita también me acordaba de algo, y es que a veces nosotros como creyentes somos un poquito más pesimistas que el mundo. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, en nuestro intento de esperar a Cristo, ¿verdad? Como decimos, o de decir, bueno, nos vamos con Cristo, Cristo viene, nos resignamos al mal. Por ejemplo, con esto lo que quiero decir es que a veces nosotros, por ejemplo, bueno, tengo un hijo y ese hijo anda en el mundo y yo digo, bueno, Cristo viene, hombre, esos son principios de dolor, y nos resignamos a decir que ese muchacho tiene que ser malo porque Cristo viene, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos no habrá hijos para padres ni padres para hijos. O sea, no hacemos a veces lo que nos corresponde, lo que nos toca como creyentes, como personas, como usted mismo dice, que debemos dar ejemplo en una sociedad que va puesta abajo. Entonces, a veces nosotros mismos nos resignamos al mal, decimos, no, estos son principios de dolores, todas esas cosas son principios de dolores, y decimos, no, esto tiene que ocurrir para que Cristo venga. Entonces, nuestro deber no es ser pesimista y decir que Cristo viene y que por eso la sociedad está como está. Nuestro deber es hacer nuestra función, es predicar a Cristo, dar ejemplo, ser luz en medio de las tinieblas, y a eso Cristo nos ha llamado. A propósito, claro, del tema de la escatología, que son eventos por venir. Amén. Eso es así. Y todas esas cosas ya, como lo hemos mencionado, nada tienen que ver con el arrebatamiento, ni podemos conformarnos a que nuestros hijos estén mal o sean rebeldes. Todo lo contrario, la responsabilidad de nosotros como padres es dejar un legado de obediencia a nuestros hijos. Si nuestros hijos son desobedientes, revisémonos nosotros y no los revisemos a ellos. Este muchacho sí es bellaco, este muchacho sí es desobediente. Revísate tú cómo lo instruiste o cómo lo está instruyendo, porque la culpa no es del hijo. El hijo lo moldeó al padre. Si tú como padre
como madre no moldeaste bien a ese muchacho, no puedes echarle la culpa a otros ni a ellos. Tienen que echarte la culpa tú y comenzarle a pedir a Dios cómo puedes reparar esa falla, ese error. Eso es exactamente así. Nosotros tenemos como padres, perdón, que parece que estamos fuera del tema, pero no es así. Tenemos una gran responsabilidad de trabajar con nuestros hijos en la consejería, en el trato, dándole el ejemplo, diciendo ejemplo de ellos, brindarle esa cobertura, que sientan que tienen una cobertura paterna de amor, de cariño, de confianza, de seguridad, de cuidado. Los hijos tienen que sentir eso, de padres que como nosotros que somos cristianos y que Dios nos dejó un legado. Él dice, como esquina labrada de un palacio te dan tus hijos, pero cuando tú y yo hagamos la parte que nos toca. Si no hacemos la parte que nos toca, no podemos lamentablemente ver a nuestros hijos como esquina labrada de un palacio, sino que la vamos a ver como retama del desierto. Así que, mis amados, para cerrar por hoy, ya yo creo que nosotros estamos claros en cuanto a lo que es el arrebatamiento, en cuanto a lo que es la aparición visible, pero ya la semana que viene vamos a comenzar entonces a entrar dentro del Apocalipsis, capítulo 4. Dios mediante, vamos a repetir muchas cosas de las que estamos diciendo ahora, naturalmente. Vamos a tener un de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ustedes observarán que en nuestra clase y en nuestras sesiones van a haber muchas cosas que se van a estar repitiendo, pero es con propósito. Vamos a hacer muchas comparaciones de nuevo. Lo vamos a ver diferentes paralelos de escenas, de escenario, y siempre que repitamos algo, no lo vea como una mera repetición, sino con un propósito, para que cuando terminemos esta sesión, todos nosotros, por lo menos en el conocimiento, aunque no para la enseñanza, seamos especialistas en escatología. Miguel de Jesús.